buenos días, tardes o noches. Chicos, en el vídeo anterior estuvimos viendo las bases del átomo, sobre todo para ver en qué consiste. Antes de empezar con el vídeo de hoy, os recomendaría ir a verlo. Os lo dejo tanto en la descripción como aquí arriba. Por lo tanto, hoy entraremos un poquito más en la materia del isótopo. ¿Qué es un isótopo? Pero antes de nada tenemos que tener dos cosas claras: el nombre atómico y el nombre másico, a los cuales llamaremos Z y A. Estos símbolos se escriben de la siguiente manera. Si tuviéramos un átomo de hierro, la A iría arriba y la Z iría abajo. David, ¿pero qué significa cada cosa? Muy buena pregunta. La Z significa el número de protones. Como información extra, es justo el orden en el que tenemos la tabla periódica. Por ejemplo, hidrógeno 1, helio 2, litio 3 y así consecutivamente. Y por otro lado tendríamos la A, que es el número de neutrones más el número de protones. Entonces, me estás diciendo que el de abajo son protones y el de arriba es la suma de neutrones más protones. ¿No hay ningún número que nos diga solo los neutrones? No. Para calcular el número de neutrones que tiene cada elemento, tendremos que hacer una resta entre la A y la Z. Os voy a poner un ejemplo para que lo veamos mejor. El átomo de hierro tiene 26 protones y su nombre másico es de 56. ¿Cuántos neutrones tendría el átomo de hierro? Pues haremos una resta. 56 menos 26. Y el resultado nos daría el número de neutrones que tiene este átomo. En este caso son 30. Ahora es cuando se pone interesante la cosa. Ya habíamos visto que un átomo no puede variar en el número de protones, pero sí que puede hacerlo en el número de neutrones. Como por ejemplo, el hidrógeno. Ya sabemos que tiene un protón, pero en la naturaleza lo podemos encontrar sin neutrones, con un neutrón, con dos neutrones o incluso con tres neutrones. A esto lo vamos a llamar isótopo. El isótopo es básicamente el mismo átomo, pero con diferente número de neutrones. Antes de ir al último punto de la teoría, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Muy bien. A muchos de vosotros os saldrá un ejercicio muy parecido en los exámenes. Y ahora vamos a resolverlo todos juntos. Tenemos símbolo Fe. ¿Qué quiere decir este símbolo? Su nombre es hierro. Por otro lado tenemos la Z. Como ya habíamos dicho, la Z es el número de abajo. En este caso será 26, que a la vez coincide con el número de ¿qué? De protones. Por lo tanto, en protones también tendrá 26. La A, ya habíamos dicho también que era el número de arriba. Por lo tanto, 56. Pero nos faltan dos datos muy importantes, los electrones y los neutrones. Como ya habíamos dicho, los neutrones, para calcularlos, se hace una resta entre 26 y 56, que nos daría 30. En cuanto a los electrones, de momento, digamos que tiene el mismo número de protones que de electrones. Luego, en el siguiente vídeo, veremos que puede variar, pero de momento no lo vamos a tocar mucho. Será el mismo número que protones. Por último, veremos cómo se calcula el nombre másico de un elemento químico cuando tiene varios isótopos. Se hace con un simple cálculo, que ahora lo veremos. Por ejemplo, el cloro tiene 17 protones, porque no puede cambiar el número de protones, pero lo encontramos con 35 de nombre másico y con 37, es decir, que puede variar con dos neutrones. ¿Cómo lo vamos a calcular? Muy sencillo. Vamos a coger el primer nombre másico y lo vamos a multiplicar por 76, que es el porcentaje en el cual lo vemos en la naturaleza. Y a esto le vamos a sumar la otra multiplicación del otro lado. Multiplicaremos 37 por 24. ¿Y a este cálculo qué le falta? Muy bien, haremos las dos multiplicaciones, las sumaremos entre ellas y lo dividiremos entre 100. Por lo tanto, esto nos daría el nombre másico del cloro, que es 35
48U. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Hoy hemos visto qué significa la Z, qué significa la A, qué es un isótopo y cómo se calcula un isótopo. Os espero en el próximo vídeo porque hablaremos de iones. ¡Chao!